Bueno, primero para que me conozcan un poco, no sé si tengo estudiantes por acá, pero para los que no me conozcan, yo soy investigador, estoy en el CIDETEC, que está, digamos, en la parte de atrás, ahí junto al SIC, está el CIDETEC y, digamos, es mi adscripción principal. Y también doy clase aquí en la carrera de Ingeniería en Inteligencia Artificial. Entonces, bueno, ese sería mi contexto, ¿no? Por si no se han dado la vuelta por allá, pues serán bienvenidos por allá cuando gusten ir. Voy a empezar la plática hablando de la actualidad que tenemos. ¿Okay? Entonces, esta es una noticia del MIT Technology Review y lo que está mostrando es que existe una aplicación para que los chicos de secundaria, de primaria puedan interactuar y entrenar sus propios LLM. Entonces, estos modelos como ChatGPT, entonces ya hay una aplicación para que puedan utilizarla a los niños y puedan aprender a cómo entrenar modelos pequeños de LLM. ¿Okay? Pero ¿cómo es que hemos llegado hasta este punto, ¿no? Hemos pasado por muchas etapas hasta llegar a este momento en donde los niños que están en la educación básica pueden acercarse a estas estrategias de inteligencia artificial. Entonces, la plática que voy a dar está centrada en revisar desde el inicio hasta los momentos actuales de la inteligencia artificial. Y por eso es que titulé así la plática, ¿no? Entonces, para empezar, el origen de la inteligencia artificial, en cuanto al nombre, surge en esta reunión que se da en Dartmouth, organizada por John McCarthy, a la que asistieron Marvin Minsky, Rochester, Shannon, entre otras personalidades, pero digamos, están aquí ellos porque ellos siguieron en el camino de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces John McCarthy hizo contribuciones, hizo el lenguaje de programación Lisp, tenemos a Minsky que trabajaba en robótica en el MIT, Rochester que diseñó junto con IBM una máquina que ya se podía producir y se podía comercializar, y además tenemos a Shannon, ¿no? Con la teoría de la información. Entonces estos personajes se reúnen en 1956 y deciden que van a crear una nueva área y que la van a denominar inteligencia artificial. ¿Okay? A partir de ese entonces se empiezan a crear como dos áreas, ¿okay? dos áreas que empiezan a agrupar los métodos de inteligencia artificial, y el primer grupo se encarga de desarrollar técnicas simbólicas, es decir, técnicas que podamos comprender, que podamos modelar a través de símbolos, como ecuaciones, etc. Y entre pues, todos esos trabajos está John McCarthy, Marvin Minsky, etc., en donde lo que necesitaban es replicar la inteligencia, pero a partir de definir el comportamiento. Y por el otro lado tenemos el enfoque conexionista, en donde más bien lo que querían era replicar un cerebro. Entonces, como de cierta forma replicar las funciones que tenía el cerebro, y no importaba tanto el qué estaba pasando adentro, sino más bien que pudiéramos generar comportamientos a largo plazo que pudieran replicar la inteligencia en el cerebro. Entonces se crearon, digamos, esas dos áreas, la simbólica y la conexionista, y a partir de eso pues empezaron a haber desarrollos. Y el primer desarrollo que les voy a mencionar es el perceptrón, o digamos la neurona artificial de McCulloch-Pitts. Entonces McCulloch-Pitts lo que dice es, pues vamos a tratar de replicar una pequeña neurona. McCulloch-Pitts era, digamos, de estudios neurocientíficos, estudiaba también psicología, él no trabajaba tanto en inteligencia artificial o ingeniería o matemáticas, pero sí se juntó con Walter Pitts. Entonces, pues alguien que trabajaba digamos, en la parte que no tiene que ver con matemáticas, pues se juntó con Walter Pitts para que pudieran desarrollar este modelo de neurona artificial, ¿vale? Y después hay una variación de ese modelo, entonces ya lo agarra Frank Rosenblatt y varía ese modelo de McCulloch y Pitts, y lo que hace es simplificarlo un poco. Entonces simplemente vamos a tener entradas que se multiplican por pesos y eso lo pasamos a una función de activación y eso lo definimos como perceptrón. Y entonces Rosenblatt propone esta función, ¿no? Una función escalón, que lo que dice es cuando los pesos se parezcan a las entradas, entonces se activa nuestro perceptrón. Y esa era solamente la función, activación y desactivación, unos y ceros. Y después este modelo funciona relativamente bien, pero había que configurarlo de forma manual. Entonces lo que pasa es que Widow y Hoff
lo que proponen es cambiar la función de activación por una función que sea lineal. Entonces con la función lineal permitía resolver otro tipo de problemas y a eso le denominan el ADAL. ¿Okay? Y entonces ya llegamos a este modelo, que digamos es el modelo más conocido del perceptrón. Tenemos las entradas, tenemos nuestros pesos, tenemos el sesgo, y eso con el producto punto pasa por la función de activación y entonces nos da la salida. ¿Okay? Y lo que teníamos era una función de activación acá que permitía saber o permitía determinar si la neurona se activaba o no se activaba. ¿Okay? Pero, del otro lado, que estaba Marvin Minsky en el MIT, pues empezó a analizar estos conceptos de perceptrón, y entonces él publica en los 50, a finales de los 50, publica este libro que se llama Perceptrons. ¿Okay? Hace un análisis de cuáles son las capacidades del perceptrón, y en realidad lo que él dice es, bueno, este perceptrón tiene muchas limitaciones, ¿no? Pues podía resolver varios problemas, pero no podía resolver el XOR. Y entonces, pues es una compuerta, ¿no? Que nosotros la revisamos, el XOR, que se activa solamente cuando las entradas son diferentes. Y entonces dice, pues bueno, tiene demasiadas limitaciones. Y además lo relaciona con las compuertas que ya se conocían, que podemos modelar en electrónica. Entonces, lo que dice Minsky es, esto se parece mucho a lo que ya conocemos, y entonces pues no tiene tanto caso ir por este camino, ¿no? Si ya es lo mismo que nosotros podemos modelar con compuertas, ¿por qué nos vamos a seguir en este camino? ¿Okay? Y entonces actualmente Marvin Minsky, digamos, una cosa que les puedo contar acerca de Marvin Minsky es que dentro de cierta área de la computación, Marvin Minsky es visto como el malo de la película. Pues porque dices, después se dieron cuenta que sí funcionaba el perceptrón, pero en ese momento él apostó porque eso no había funcionado, ¿no? Entonces, de cierta forma es visto como el malo de la película, y además tiene otra historia, Marvin Minsky, que trabajaba en el MIT. Entonces, en un verano que organizaron a finales de los 50, tenían un robotcito, y lo que querían es que su robotcito pudiera detectar, pudiera reconocer a las personas con las que se encontraban. ¿Okay? Entonces dijeron, bueno, pues esto se resuelve relativamente rápido, y vamos a dejar a los estudiantes de posgrado que lo resuelvan, ¿no? Entonces tienen casi el proyecto final de la materia de posgrado, era resuelvan y que puedan detectar personas, que puedan conocer el ambiente, etc. ¿Okay? Pero pues se dieron cuenta del problema que en realidad había. ¿Okay? No pudieron resolver el problema y pasaron 50 años, ¿no?, sin que se pudiera resolver ese problema. Y entonces lo que pasó a partir de 1960 es que se deja un tanto, digamos, olvidada esa área, y se empiezan a conocer otras cosas. Y entonces a partir de 1960 se le conoce como el invierno de la inteligencia artificial, o la era oscura de la inteligencia artificial, porque ya no se estaba usando el enfoque conexionista, sino se estaba utilizando el enfoque simbólico. Y aquí les traigo una ilustración de nuestra inteligencia artificial en el invierno. Y en realidad no es que se hayan, digamos, congelado las computadoras ni los científicos. Lo que sí se congeló fue el presupuesto que se asigna a esas investigaciones, ¿no? Y entonces cuando nosotros como científicos no tenemos presupuesto para realizar ciertas investigaciones, pues buscamos en otros lados, ¿no?, para financiar las investigaciones. Entonces, bueno, esta es solo una ilustración, pero sí hubieron bastantes avances, ¿no?, con respecto a la inteligencia artificial simbólica. Y entonces lo que tenemos es que avanzamos en la representación del conocimiento. ¿Cómo es que vamos a estructurar nuestros datos? Y a partir de esa representación del conocimiento, lo que podemos es plantear algoritmos. Entonces, los algoritmos que empezamos a desarrollar en ese entonces, algoritmos de búsqueda, a estrella, estrategias, etcétera, para que pudiéramos resolver todos esos problemas a partir de nuestra representación de conocimiento. Hubo un gran avance en la lógica difusa, fue en esos años que se empieza a proponer la lógica difusa, las redes bayesianas, y todas estas estrategias simbólicas nos llevaron a sistemas expertos. Entonces, sistemas expertos que en los 70s
podían, digamos, imitar la capacidad que tenía, por ejemplo, un médico para determinar si un paciente tenía o no cierta enfermedad a partir de las características o de ciertas mediciones que se hacían. ¿Okay? Todo esto se hacía a través de un ingeniero o un experto que decía, estas son las características que hay que ver y hay que revisar, ¿vale? Y entonces pasaron alrededor de 20, casi 30 años en lo que estuvimos desarrollando esas cosas, ¿ok? Y fue hasta 1986 cuando Geoffrey Hinton y Rumenhart y Williams, y digamos en el laboratorio, desarrollan el método de retropropagación, ¿okay? Y entonces con retropropagación les permite resolver los problemas que no se habían podido resolver en las redes neuronales desde inicios de los 60, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer, digamos, un paréntesis para los que todavía no tienen tanto, digamos, tanta conexión o estén familiarizados con el algoritmo de retropropagación? Lo que hace es, ya tenemos una red neuronal que se compone de varias neuronas, y esta red neuronal pues recibe entradas y puede hacer predicciones a partir de esas entradas, ¿okay? Entonces, si nosotros le ponemos una foto de un gato, lo que nos debe decir es, acabo de ver un lindo gatito, ¿vale? O sea, esperaríamos que eso sea lo que nos diga, ¿okay? Y todo esto lo hace a través de una inferencia frontal, con el modelo que ya les mostré hace rato, y ¿cómo se ve eso? Ahí está, ¿no? Pero resulta que nuestra neurona o nuestra red neuronal, como no está entrenada, nos va a dar una salida normalmente equivocada, ¿okay? Entonces lo que está diciendo es, esto es un perro, ¿okay? Entonces como resulta que eso no es cierto, lo que podemos es estimar qué tanto se está equivocando, ya eso le denominamos pérdida. Y entonces a partir de qué tanto se está equivocando, podemos saber qué tanto se está equivocando cada uno de los pesos que tenemos en la red, ¿okay? Y entonces el saber qué tanto se está equivocando cada uno de los pesos en la red y en el nivel en que está ese peso, lo determinaron ellos a partir de ese algoritmo de retropropagación, que lo que hace es calcular cuál es el gradiente de ese peso con respecto de nuestra salida que tenemos. Entonces, entre más se equivoque nuestra red, el gradiente va a ser más grande en los pesos que tenemos ahora, ¿no? Entonces, a partir de ese método, se pudieron entrenar ya muchísimos neuronas que tenemos, y podíamos entrenar neuronas que ya no solo tenían una capa, sino que tenían 2, 3, 4, 5, n capas, ¿okay? A partir de este método. Entonces ya cuando a nuestra red le damos la foto del gato, calcula cuál es la salida, actualiza cuáles son sus pesos a partir de este gradiente, y entonces con esos nuevos pesos hace una nueva inferencia, y pues ¿qué esperamos? Que no, ahora sí nos diga gato, ¿okay? Y entonces este método de 1986 lo que permite es entrenar todas estas cosas, ¿vale? Okay. Entonces empiezan a competir estos dos enfoques. El enfoque simbólico, que lo que tenemos un diseñador que lo que hace es determinar cuáles son las características especiales, ¿no? Por ejemplo, si es una persona, queremos que tenga los ojos de cierto tamaño, que sean circulares, todas las características. Y luego tenemos un clasificador que simplemente va a verificar que existan esas características en lo que nosotros estamos dando como entrada, ¿okay? Y entonces ahora es como hace sus predicciones, ¿no? Puede predecir si es el gato o no, puede decir cuál es el valor del peso más probable, ¿no? Dado que ganó Trump, cosas así. Y empieza a competir contra esta otra cosa, que era simplemente démosle los datos a la red y a partir de esas entradas y con respecto a la salida, entrenémosla para que nos dé las salidas que nosotros esperamos, ¿ok? Entonces esto estuvo funcionando durante, digamos, bastante tiempo, pero tuvo muchas limitaciones, ¿ok? ¿Por qué? Porque no teníamos tantos datos en los 80s, en los 90s, ¿ok? En los 90s yo tenía mi primera computadora y tenía algo así como 256 megas de memoria y tenía, creo que, como un giga de disco, algo así, ¿no?
Entonces, actualmente eso ni en el teléfono smartwatch, ¿no? O sea, el teléfono ya tiene más capacidad que esas computadoras. Entonces, no teníamos tantos datos y no podíamos tener tanta capacidad de cómputo para estos métodos que necesitaban gran capacidad de cómputo, ¿sale? Entonces, pues estuvimos ahí en los 90s, en los 2000, y resulta que del otro lado, Babnik y Cortés lo que proponen es estas máquinas de soporte vectorial, ¿vale? Y entonces empiezan a funcionar muy bien las máquinas de soporte vectorial para los problemas de inteligencia artificial. No requerían tantos datos, funcionaban bastante bien, entonces la gente pues se fue hacia ese lado, ¿no? en los 90. Y después, en los 2010, lo que tenemos es que se conjuntan dos cosas. Una, que ya teníamos gran capacidad de almacenamiento, teníamos más datos, o sea, ya teníamos internet ahí desde el 2000, ¿no? Que se estaban capturando muchos datos, y además también, digamos, a finales de los 90 empiezan a surgir las GPUs, ¿no? Con la Voodoo y con NVIDIA, estas tarjetas que ya tenían capacidad de reproducir gráficos y que tenían dentro procesadores que podían hacer operaciones lineales. Entonces, con esta capacidad vuelven a retomarse las redes neuronales con estas dos cosas que ya tenemos capacidad, ¿sale? Y entonces hay un concurso que se llama Imagenet, del que tal vez han escuchado. Imagenet lo que se trata es de clasificar imágenes, ¿no? Tienen un conjunto de datos que tiene más de 1 millón de imágenes y son más de 1000 clases las que hay que clasificar, y a cada imagen hay que decirle cuál es la clase del objeto que tenemos en esa imagen, ¿okay? Y entonces en los primeros años que estaba el concurso, pues había estrategias, digamos, simbólicas, ¿no? Máquinas de soporte vectorial, etc. Y en el 2012 el equipo de Geoffrey Hinton y Alex Krzyzewski, que también trabajaba ahí con Hinton, pues utilizan una red neuronal llamada AlexNet para que pudiera resolver ese problema, ¿no? Y entonces, a diferencia de las redes que se habían utilizado antes, ya utilizaban más datos y utilizaban 2 GPUs para poder resolver el problema, ¿no? Entrenar la red y hacer las predicciones, ¿okay? Esas GPUs pues ya quedan como en la historia, ¿no? O sea, también las GPUs que tenemos ya más recientes, o sea, y de las más económicas, pues superan a la capacidad que teníamos en ese entonces para resolver estos problemas, ¿okay? Y entonces, a partir del 2012 se siguen utilizando redes neuronales para resolver el problema de clasificación de imágenes, ¿okay? Y entonces lo que podemos observar es que lo que está graficado aquí es cuál es el error que tenían en la clasificación. Entonces teníamos un error en el 2012 de 16% y va disminuyendo, y más o menos lo que se equivocaba un humano está entre ahí el 5% y el 10% de las clasificaciones, como humanos, en los errores que cometemos, ¿okay? Y entonces, en el 2014, con GoogleNet y después ResNet, se iguala y se supera la capacidad que tenemos los humanos para clasificar esas imágenes, ¿no? Entonces, ya estas redes neuronales tienen toda esa capacidad, ¿sale? Y entonces, ¿qué podemos resolver, digamos, actualmente ya con esas redes, ¿no? Y voy a mostrarles, digamos, algunos ejemplos que han resuelto sus compañeros en sus estudios de maestría, etc. Por ejemplo, un vehículo aéreo, que lo diseñamos para la Reserva de la Biosfera en Tehuacán, Cuicatlán, que es entre Puebla y Oaxaca. Y el vehículo aéreo tiene la capacidad de decirte dónde están los cactus y cuántos cactus hay en la reserva, ¿okay? Y es un problema digamos, relativamente complicado, porque pues no hay conjuntos de datos para esos cactus, ¿no? O sea, es una especie endémica de ahí, no hay imágenes de ejemplo, no encontramos en ningún otro lado, entonces hay que hacer todo el proceso de ir por las imágenes, etiquetarlas, etc., ¿no? Todo ese proceso, pero se puede resolver actualmente utilizando esas redes que existían en ese entonces, ¿vale? También, por ejemplo, podemos hacer clasificación, por ejemplo, este proyecto que teníamos con la UNAM y con Huawei, y clasificar cuál es el nivel de sargazo que hay en las playas.
Entonces un turista puede subir su imagen y el sistema te dice cuánto sargazo hay en esa playa. Entonces a lo mejor ya los turistas pueden decidir, pues me voy a tal playa o me voy a tal otra, ¿no? Porque ya me avisaron cuál es la cantidad de sargazo que hay en determinadas playas. ¿Okay? Problemas de clasificación, problemas de, por ejemplo, de segmentación semántica, decir en la playa qué cosa pertenece a sargazo, qué cosa pertenece a playa, etcétera. Por ejemplo, problemas para detección, ¿no? Utilizando, en ese entonces utilizábamos YOLO para hacer la detección de las manzanas y que tuviéramos un robotcito que pudiera decir, dada una producción de manzanas, cuáles estaban buenas y cuáles no estaban buenas, ¿no? Además te decía cuál es la clase de la manzana, si era Gala, Red Delicious, etcétera, y si tenía daños. Pues a lo mejor ya el sistema podía decirte, pues estas mándalas a exportación, estas que se queden acá y otras a lo mejor deséchalas. Entonces eso podía decir ese sistema. ¿Okay? Y después de todo esto que les he contado, ¿no? Digamos que el primer punto o la primer, llamémosle evolución, sería cuando surge el perceptrón. La segunda sería cuando tenemos el algoritmo de retropropagación. La tercera sería, bueno, juntamos la capacidad de cómputo y la gran cantidad de datos para resolver un problema. Esa sería la tercera. Y esta sería, digamos, la N-transformación, ¿verdad? No le quise poner el número porque no quería meterme en asuntos de política, ¿ok? Entonces le puse la N-transformación, ¿vale? Y más hoy, ¿verdad? Que parece que no nos va a ir tan bien los próximos 4 años, pero se juntan estos, digamos, 8 compañeros que trabajaban en Google para resolver un problema de traducción de textos. ¿Okay? Entonces se empiezan a juntar, aquí están los autores, y de hecho en una entrevista que le hacen a este autor que está aquí, que se llama Jacob Usoreski, lo que dice es, publicamos nuestro artículo y lo publicamos poniendo los autores en orden aleatorio. ¿Okay? Y después dijo, pero pues yo no pensaba que el artículo fuera a ser tan importante, ¿no? Y entonces él en el artículo que publicaron está en el 1, 2, 3, 4, está en el 4º lugar, ¿no? Pero digamos, Jacob Usoreski es el que empezó a organizar esto y que tenía las ideas para cómo afrontar este problema de traducción de textos. ¿Okay? Entonces, pues para los que no sé si lleven visión computacional o no, pero digamos en visión computacional existe un algoritmo que se llama detector de esquinas de Harris. ¿Okay? Entonces ese detector tiene 2 autores, que es Harris y Stephens es el segundo autor. ¿Okay? Pero nadie se acuerda del segundo autor, solo todos lo conocemos como el detector de esquinas de Harris. ¿Okay? Entonces por eso es que Jacob dice, bueno, me hubiera puesto al principio si hubiera sabido que esto iba a ser tan importante, ¿no? Y también si su asesor les dice, yo voy primero, pues díganle, no, yo voy primero porque es mi trabajo, soy el que tiene las ideas, entonces yo voy primero, ¿sale? Bueno, eso nada más como comentario extra, ¿no? Entonces estos personajes lo que deciden es, vamos a crear un tipo de arquitectura con estas redes neuronales que resuelvan el problema, pero sin que tengamos que decirle qué cosas se tienen que entrenar, en qué cosas se tiene que fijar la red. ¿Okay? Y entonces lo que proponen es el transformer. ¿Okay? Entonces esta arquitectura del 2017 lo que propone es utilizar algo que le denominan el mecanismo de atención, que es esta parte que tenemos aquí a la derecha. ¿Okay? Y para relacionar un poquito lo que hace el mecanismo de atención, por ejemplo, cuando estudiamos bases de datos y hacemos un query, lo que tenemos que decirle en esa instrucción es ve y seleccióname tal cosas que sean iguales a tal cosa, de tal base de datos o de tal tabla, ¿no? Entonces así es como formamos nuestro select. Y es algo muy similar lo que hace el mecanismo de atención. Aquí nosotros tenemos los valores, que serían como pues todos los registros en la base de datos.
tenemos nuestros índices que nos están diciendo dónde está cada cosa, y tenemos una petición, ¿ok? Y entonces el mecanismo de atención lo que dice es, bueno, pues me voy a entrenar para encontrar las cosas que yo quiero seleccionar, ¿vale? Entonces, ahora ya, como se trata de explicar el mecanismo de atención, es que tenemos, digamos, muchas imágenes, y cuando nosotros observamos, por ejemplo, yo que los estoy viendo desde acá, internamente en mi cerebro hay ciertas características que se empieza a fijar, ¿no? Pues dice, pues bueno, necesito fijarme en los rostros de las personas, ¿no? Eso es, y entonces el mecanismo de atención va a determinar cuáles son las características que componen un rostro para que podamos definir esas cosas, ¿no? Entonces, el mecanismo de atención se empieza a autoajustar para encontrar las características que definen los problemas. Y eso le permitía resolver estos temas de traducción, ¿vale? Y bueno, con estos mecanismos de atención, pues medio que nos pasamos y nos olvidamos del invierno de la inteligencia artificial, ¿no? Y entonces esta ilustración que les traigo acá es por dos motivos. Una, para que vieran que el laboratorio ya se pasó el invierno y ahora tiene plantitas para que está comenzando la primavera. Pero además, como sabrán, pues esta imagen está generada por Dalí, ¿okay? Y entonces, este transformer que vimos hace rato no solo tenía la capacidad de poder interpretar las entradas, sino en la parte, digamos, la segunda parte, que es el decodificador, tiene la capacidad de generar nuevas cosas a partir de lo que le pidamos, ¿ok? Entonces, este transformer tenía esa doble capacidad, ¿no? Tanto de autoajustarse como de comprender las entradas y poder generar nuevas salidas, ¿okay? Entonces, actualmente, digamos, no parece tan complicado, o lo vemos todos los días, ¿no? O sea, si uno abre el TikTok, hay un chorro de imágenes y videos que son generados con estos sistemas de transformer, pero eso hace 5 años, hace 10 años era imposible de resolver, ¿sale? Y entonces nosotros que estamos, ¿para qué estamos usando ese tipo de transformers? Pues, por ejemplo, para planificar las trayectorias que tiene que seguir un vehículo aéreo para navegar dentro de un mapa, ¿no? Entonces, si nosotros le damos, por ejemplo, la entrada, esto sería como el mapita en el que está el vehículo aéreo, entonces nos dice cuál es la ruta que tiene que seguir nuestro vehículo aéreo para desplazarse dentro de ese mapa, ¿okay? Y entonces lo hemos probado aquí en diversos mapas para verificar cómo es que se mueve y comparándolo con otras técnicas, ¿no? Entonces resulta que estas estrategias que ya uno no les da como explícitamente lo que tienen que hacer, no les dice uno tienes que ir a tal posición específica, sino más bien le decimos tienes que irte hacia allá. El método es capaz de decirte pues cuál es la trayectoria que tienes que seguir, ¿vale? Y por ejemplo también no solo en 2 dimensiones, sino también para que puedan cruzar ventanas, ¿no? Entonces no sé si han visto estos eSports que ahora están de moda, y entonces en estos eSports uno de ellos es digamos vuelos de drones, ¿no? Y entonces tenemos varios pilotos que les dan una pista, y entonces en esta pista lo que tienen que hacer es que el piloto que sea más hábil pues va a recorrer toda la pista pasando por las ventanas en la menor cantidad de tiempo, ¿sale? Entonces, digamos, se puede resolver también estos problemas. Y actualmente, bueno, estos son un TT de algunos chicos que ahora los estoy dirigiendo, y lo que estamos haciendo es tratar de detectar violencia en imágenes, ¿okay? Y entonces, por ejemplo, detectar si una persona empuja a otra, y el otro caso que estamos tratando de resolver es saber si existe un robo, ¿okay? Esas dos cosas, ¿no? Saber si hay un empujón o si hay un robo. Y eso lo vamos a abordar ahora utilizando transformers, ¿no? Para saber la extracción de características y que nos pueda decir de forma más fácil, ¿vale? Entonces, digamos, esta es una prueba que estamos haciendo porque tenemos unas cámaras que están montadas y están dándonos datos en tiempo real
y que podemos estar analizando en tiempo real, ¿vale? Esta es la entrada del Metro Misterios, ahí están nuestras cámaras. Bueno, y entonces regresando un poco, digamos, al panorama general, les voy a platicar algo que parecería, digamos, de otra área, ¿okay? que parecería, digamos, que nos cambiamos y ahora estamos en la UPIB o en otra escuela. Y esta competencia, que es el CASP, lo que se trata es, digamos, una competencia que se celebra cada 2 años, y lo que hay que hacer es, dado una secuencia de aminoácidos, digamos, yo no soy químico ni biólogo, lo que me acuerdo de la secundaria es todavía poco, ¿no? Pero esta secuencia de aminoácidos permite generar una molécula y se va a, digamos, doblar dependiendo de cuál es la secuencia de aminoácidos que tiene, ¿okay? Y entonces se puede generar una molécula que va a tener ciertos efectos. Por ejemplo, te puede regular el cuerpo, ¿no? O te podría servir como una medicina, ¿no? O podría descomponer otras moléculas, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál sea la secuencia de aminoácidos que nosotros le ponemos a nuestra molécula, se va a, digamos, doblar. Y eso es lo que tenemos acá, ¿no? Tenemos ya nuestra molécula doblada. Y lo que trata la competencia es, pues démosle de entrada a un sistema la secuencia de aminoácidos y tratemos de ver cuál es la forma en la cual se dobla. Si tu sistema es capaz de decir, de predecir de forma adecuada cuál es la forma en la que se va a doblar en 3 dimensiones, entonces pues tienes más puntos, ¿sale? Entonces de eso se trataba la competencia. Y a esto se le denomina predicción de plegamiento de proteínas, ¿okay? Y aquí podemos ver cuáles son los resultados, ¿okay? Entonces lo que podemos ver es que el concurso por ahí empieza, bueno, está reportado aquí en esta gráfica desde el 2006, y las estrategias que se utilizaban pues quedaban aquí entre 30 y 40%, ¿okay? Entonces incrementaron aquí la cantidad de datos y por eso es que bajó. Y después tenemos aquí todavía, aquí empiezan a utilizarse estrategias de, digamos, inteligencia artificial, aprendizaje automático para hacer estas cosas, pero no funcionaba tan bien a pesar de estas estrategias, ¿okay? ¿Y en qué año dijimos que se propone el Transformer? 2017, exacto. Entonces, este grupo de DeepMind lo que hace es, bueno, utilicemos el Transformer para que pueda codificar y pueda saber cuál es la estructura de esa molécula. Y entonces, si nosotros podemos codificar esa estructura, queremos que también nos prediga, dada la secuencia de aminoácidos, cuál es la forma que va a tener, ¿okay? Y entonces eso lo entrenan, y la ventaja que tenían aquí es que ya tenían muchísimos ejemplos, ¿no? Y muchísimos ejemplos, estamos hablando de más de 200.000 moléculas de las cuales conocían su forma, ¿no? Entonces, desde los 50 que se empezaron a analizar estas moléculas, ya casi tenían un recuento, digamos, manual de 200.000 moléculas, ¿okay? Entonces ya tenían datos suficientes, porque, digamos, a eso nos referimos con gran cantidad de datos. Luego me pasa que llegan los estudiantes y me preguntan ¿cómo implemento una red neuronal para resolver X problema, ¿no? Para predecir terremotos. Pues, bueno, ¿cuántos datos tienes, no? Y entonces, pues normalmente me dicen, pues tengo unos 100 ejemplos, ¿no? O 1000 ejemplos. Bueno, pues eso no va a funcionar para las redes neuronales, ¿no? Hay otras estrategias que sí van a funcionar, pero redes neuronales no. Entonces, teníamos gran cantidad de datos y, pues bueno, por problemas de hardware y capacidad de cómputo, pues DeepMind no se preocupaba, ¿no? Entonces, su propuesta la denominan AlphaFold, que es básicamente un transformer. Y lo que logran es superar a todas estas estrategias, que 20% a lo mejor no suena tanto como número, pero en términos de lo que se había desarrollado 50, 60 años antes, pues era algo que no habíamos podido resolver, ¿okay? Y en el siguiente torneo, que es en el 2020, todavía se llega más, casi al 90%. Y entonces lo que dicen es que cuando se acerca esto al 90%, es básicamente como si hicieran un experimento con la molécula
la bombardean de láseres y empiezan a, digamos, descubrir cuál es su arquitectura. Entonces, este proceso es carísimo y además no se puede hacer, digamos, tan rápido, toma meses, y entonces podían hacer esto en un sistema computacional que les daba la inferencia en segundos, ¿no? Y entonces, al tener nosotros la capacidad de resolver este problema, pues asombra a la comunidad, digamos, de química, ¿okay? Porque pues, se consideraba un problema que no se podía resolver, ¿vale? Y entonces ya llegamos al 2024, ¿vale? Ya nos trasladamos desde el pasado, de los 40, ¿no? Con el perceptrón, donde cantaba Frank Sinatra, ¿no? En ese entonces de los 40, teníamos swing, bailábamos otras cosas, ¿no? Ya estamos en el 2024, ¿no? Y pues no tendrá mucho que se le otorga el premio Nobel primero en física a estos dos personajes, ¿no? John Hopfield y Geoffrey Hinton. En el caso de John Hopfield, lo que propuso son ciertas neuronas artificiales que, digamos, se configuran para generar memorias asociativas, ¿no? Y con eso demostraba que las neuronas tenían capacidad de aprender, de guardar conocimiento. Y también lo que hace John Hopfield es como juntar, porque él, digamos, es físico, y entonces empieza a juntar la parte de la explicación de las neuronas, de la neurociencia, con sistemas físicos. Tratar de hallar, digamos, la conexión entre esas dos cosas. Y por el otro lado, Hinton, pues propuso el método de retropropagación, que te dice cómo tienes que ajustar los pesos a partir de la salida, ¿ok? Y entonces, pues gracias, digamos, a sus contribuciones, es que estos métodos que Marvin Minsky nos había dicho que no iban a funcionar tan bien, pues empezaron a resolver muchísimos problemas, ¿eh? Y no es que hable mal de Minsky, no, es gran científico y me cayó hace poco, ¿no? Etc. Y el otro es el premio Nobel en química, ¿ok? Y entonces este premio Nobel en química se les da a David Baker, Demis Hassabis y John Jumper, ¿ok? En este caso, David Baker, él sí es más de formación, digamos, bioquímica, ¿no? Entonces ha estudiado todos estos procesos, física. John Jumper también estudió matemáticas y luego empezó a trabajar en problemas de bioquímica. Pero, digamos, el que a mí me sorprende, digamos, más me emociona, es, digamos, la historia de Demis Hassabis, ¿ok? Porque Demis Hassabis estudió computación, ¿no? Él no estudió física, no estudió química, no estudió otras áreas. Y en el premio Nobel, pues no hay un área que sea para computación, ¿no? O sea, digamos, yo que estudié ingeniería en sistemas computacionales, ustedes también, ¿no? En áreas similares, pues no teníamos, digamos, cabida dentro de esas áreas de la ciencia. La computación había sido vista como simplemente una herramienta que te puede resolver un problema, ¿no? Por ejemplo, hay un chiste que luego contamos entre los investigadores, ¿no? Cuando uno termina un doctorado y se encuentra una persona, nos dice, a ver, tú que estudiaste un doctorado, ¿me puedes arreglar mi computadora? Entonces, de repente, no necesariamente sabemos como esas cosas, ¿no? Pero nos enfocamos como en ciertos estudios de la computación. Y no había un área, digamos, dentro del premio Nobel y dentro del reconocimiento a los logros que hemos tenido en la computación. Y por tanto es que, digamos, Demis Hassabis, digamos, tiene un crédito aparte para la comunidad que formamos en computación, ¿sale? Y bueno, entonces fue así como llegamos hasta el premio Nobel. Y bueno, pues si quieren más información acerca de esto o quieren contactarme, pues ahí están mis datos, ¿no? Ahí pueden ver la página web. Y lo que estamos haciendo actualmente es juntar un equipo digamos que queremos competir en competencias de Kaggle. Entonces Kaggle genera competencias, algunas están pagadas, ¿no? Y muy bien pagadas. Entonces lo que queremos es formar un equipito que pueda competir
en todos esos retos, ¿sale? Entonces, pues lo estamos organizando ahí con chicos de posgrado y con chicos de licenciatura, ¿no? que dirijo. Entonces, pues bueno, pues eso sería lo que tenía preparado para ustedes, y si tienen preguntas, pues son bienvenidas. Pues damos un aplauso. Queda tiempo para unas preguntas. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que le surja. ¿Alguien me puede ayudar con los micrófonos? Si no, voy yo. A ver. Para haceros preguntas la postura con respecto a buenas tardes. Mi pregunta es por el proyecto que presentó, que estaba fuera del metro. Más que nada, ahorita con todo lo de la inteligencia artificial, ¿cómo protegemos los datos? ¿Dónde entraría la parte de la ética en la IA? Creo que es una materia pendiente que existe. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de ética, ahí podemos clasificar un sistema de inteligencia artificial en varias etapas de ética. ¿Okay? Entonces, si nos vamos al enfoque utilitarista que se define en filosofía, tendríamos que definir que un sistema es ético si su resultado produce un bien. ¿Okay? Pero todavía queda corto esa definición utilitarista, porque resulta que puede hacer bien a corto plazo. Entonces, a lo mejor un sistema que te puede detectar cáncer o te puede detectar como, pues, no sé, ¿no? Melanoma, por decir algo, ¿no? Entonces funciona bien, nos ayuda relativamente bien, y pues éticamente sería correcto desarrollarlo, ¿sí? Porque su fin es adecuado. Pero resulta que si solo usamos ese sistema y dejamos, digamos, a los médicos y ya no preparamos médicos, entonces generamos una consecuencia inadecuada. Entonces ese fin utilitarista ya queda, digamos, corto, y necesitaríamos evaluar la eficacia del sistema a largo plazo, ¿no? Y el tercer enfoque que debe tener un sistema en cuanto a la ética es cómo se desarrolla el sistema. No es solo el resultado que sea adecuado, sino que dentro del desarrollo yo me esté fijando, digamos, en si la distribución de los datos es adecuada, ¿no? Estoy considerando toda la población, digamos, mexicana, por decirlo, si estamos satisfaciendo todas estas necesidades de guardar la privacidad de los datos, ¿okay? Y si estamos manteniendo, digamos, los enfoques también que dijimos previamente, ¿no? Utilitarista. Entonces hay que fijarse en esas tres cosas: desarrollo, el fin y a largo plazo cuáles va a tener, ¿vale? Actualmente no hay una regulación, no existe una regulación. Este año se hicieron unas propuestas para regularlas en Europa, pero primero va a tardar en lo que se ponga a funcionar en Europa, y después vamos a tardar muchísimo en que lleguen aquí a México. ¿Okay? Claro. Entonces es, digamos, una área que tenemos virgen por explorar, y de hecho hay una chica que acaba de entrar a la maestría que es precisamente su interés, ¿no? Como definir cuáles son los problemas éticos que tenemos en estos sistemas de inteligencia artificial. Sí, y la parte de las imágenes, está la INAI, por ejemplo, donde se protege la identidad pública de las imágenes de todos nosotros. Entonces ahí cómo entraría la IA y eso, o todavía no hay regulación. En México se acaba de aprobar una regulación que es todavía contraria, ¿ok? Porque creo que tiene como un mes o algo así, que se aprobó en la Cámara de Diputados y Senadores una ley que permite a, digamos, los entes de seguridad pública tener cualquier información de nosotros, ¿no? Entonces, nosotros, aunque nos grabe una cámara, y si esa cámara, digamos, le pertenece al gobierno,
no podemos decirle al gobierno, ya no quiero que esté mi identidad dentro de ese registro. O sea, eso actualmente ya no es posible. Ya le pertenece, digamos, al gobierno la identidad por fines de seguridad. ¿Okay? Entonces, tenemos esa regulación contraria. Necesitaríamos una regulación que le permita, digamos, a los ciudadanos decir, yo quiero proteger mi identidad y no quiero que la mantenga sin ningún sistema. ¿Okay? Pero, anteriormente comentar una última, hay todavía otro hueco en estos sistemas de videovigilancia, porque no sé si alguien de ustedes tenga una cámara de seguridad en su casa, ¿no? Hay cámaras de seguridad que dicen, bueno, puedes verificar cuál es el estatus de tu cámara desde tu teléfono celular, ¿ok? Pero lo que pasa es que los frames que está capturando la cámara no te los envía directamente al teléfono. Esos frames se van a China, ¿okay? Porque la mayoría de las cámaras son chinas, ¿okay? Y entonces, pues ya una vez que llegan a China, China no tiene ninguna responsabilidad sobre los datos de México, ¿sale? Entonces pueden utilizar tu información para entrenar sus modelos o para hacer lo que quieran hacer, ¿no? Y después te van a regresar tu imagen, ¿no? Pero ya pasó por todo el análisis que no está dentro de México y ahí no lo podemos regular. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuál sería la siguiente, por decir así, N+1 transformación que sigue en la IA? La quinta transformación. La verdad es que no lo sabemos, ¿no? Cuando se dio esto, el backpropagation, la gente que trabajaba en inteligencia artificial estaba en sistemas expertos, ¿no? Y no se esperaba eso, ¿okay? Cuando estábamos trabajando en imágenes, pues la gente estaba utilizando estrategias simbólicas, ¿no? Decían, voy a, por ejemplo, fuse, ¿no? Lógica de fuse. Y no se esperaban que empezara a surgir esto de Alex, ¿vale? Y previo al Transformer, en realidad lo que se estaba haciendo es utilizar redes neuronales convolucionales, ¿no? y luego residuales. Pero entonces no se esperaba la comunidad que estos Transformers fueran a resolver todos estos problemas, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la quinta? Pues quién sabe. Es muy difícil saber. Igual de lo que había comentado compañero hace rato sobre el proyecto que tienen de las cámaras ahí en el metro. Realmente, o sea, ¿para qué lo van a ocupar en el sentido de el estar entrenando para ver ese tipo de robo o violencia? Puede detectar si es realmente un acto de violencia, porque ¿qué tal si sucede el caso de que quieren entrenar justamente a esa inteligencia y alguien se pare justo enfrente de la cámara y actúe ese acto de violencia? O sea, lo va a detectar como si está haciendo un acto, pero si al final regresan y te enseñan que realmente fue actuado, la inteligencia eso cómo lo va a interpretar, como que si es violencia, si es nada más fue el acto, puedes saber si fue algo actuado, o sea, cuál fue la intención, por así decirlo. Los sistemas de inteligencia artificial hasta el día de hoy no son capaces de comprender qué es lo que está pasando. Entonces, simplemente lo que va a hacer el sistema es, se conjunta una cierta característica, a lo mejor una persona alzó los brazos y se ve que empuja a la otra. Y entonces esas características que se pueden deber a lo mejor a porque pues sí es violencia, o porque así se llevan los amigos, no sé. Entonces el sistema simplemente va a decir, se juntaron estas características y entonces yo lo que digo es tal comportamiento, ¿no? Es más, ni siquiera dice comportamiento, es tal clase, es tal número, ¿vale? Pero no tiene capacidad de interpretar. Entonces, a fin de cuentas, es para que uno mismo manualmente analice el resultado. Sí, a final de cuentas estos son sistemas, digamos, se llaman pasivos, ¿okay? Porque lo único que hacen es percibir y darte información. Entonces el sistema percibe, detecta un cierto comportamiento y te provee la información. A lo mejor lanza una alarma o le envía la información a las autoridades, etc. Pero el sistema no es capaz
de intervenir. Y eso es como otra complicación en el intervenir. Entonces, ¿cuál es qué es lo que se busca hacer después con eso? Lo que menciona de nada más enviar como esa alerta de que ellos se hagan cargo o... Sí, porque digamos, actualmente cómo se hace está el C5, tienen todas las cámaras de la Ciudad de México, y hay unas personas que lo que están haciendo es ver las cámaras, ¿no? Y entonces cuando se detecta un comportamiento, por ejemplo violencia o robo, etcétera, pues son ellos mismos los que deben tomar acción. Pero si tenemos 1000 cámaras en la ciudad, una persona pues no le va a dar. Entonces es más bien como facilitarle el trabajo a la persona que toma las decisiones y decirle, mira, fíjate en esto que está pasando acá. Y entonces ya el humano puede decidir, ok, sí es violencia, ¿no? O así se llevan, ¿no? O ya lo cortó la novia y ya por eso se enamoró. Algo así. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Una pregunta. Adelante. Alcen la mano porque no sé dónde están. Sí. Okay. Acá. Gracias. Sobre todo dos cosas. La primera, en el caso de los trabajos que han estado desarrollando, ¿en qué nivel los hacen? Es decir, agarran transformers de Hugging Face y los actualizan, o bueno, actualizan sus pesos, hacen transfer learning o lo que sea, o de plano hacen cosas como más desde cero, más artesanales, por así decirlo. Depende del grado de estudios, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, cuando estamos trabajando en TT, es básicamente aplicar las estrategias más recientes, pero que ya existen. ¿Okay? Entonces agarramos esas estrategias, ¿no? Tal vez vamos a un repositorio y descargamos como el programa y probamos que también funciona en el contexto que nos interesa. ¿Okay? En el caso de cuando tenemos estudiantes de maestría, lo que hacen es un análisis más específico de las estrategias, ¿no? Cuando el estudiante, digamos, se dedica más, lo que hace es propone una variante de lo que existe y entonces prueba esa variante. Entonces, si estamos hablando de transformers, a lo mejor cambia una parte del mecanismo de atención y ve que también funciona. ¿Okay? Y cuando es el caso del doctorado, lo que sí se tiene que hacer es generar conocimiento nuevo. Entonces, generar conocimiento nuevo implicaría tal vez demostrar que existe una arquitectura que funciona mejor. Y entonces hay que hacer todo. Como no existe esa arquitectura, ni si le preguntamos a Copilot, no nos los va a dar. Entonces, la tiene que programar todo y hacer todo desde cero prácticamente. Ok, gracias. Creo que por ahí atrás también están preguntando. ¿Quién? Buenas tardes. Bueno, mi pregunta igual va un poco enfocada a la parte ética. ¿Usted cuál cree que sean los desafíos técnicos y éticos que puedan existir en los próximos 10 años del desarrollo de la inteligencia artificial? Porque, por ejemplo, unas cosas que pasaron en los últimos años fue que habían dicho que el CEO de OpenAI lo habían sacado a Sam Altman porque estaba como no en acuerdo con los mismos enfoques que tenían los otros CEOs de ChatGPT o de OpenAI. Entonces, ¿cuál cree que puedan ser los próximos desafíos éticos dentro del desarrollo de? ¿Cree que exista una limitante, algún tope para el desarrollo de? Yo creo que los desafíos no son tanto en términos computacionales, sino los desafíos son los que tenemos en general como sociedad. Todos estos métodos computacionales son herramientas al final de cuentas. ¿Okay? Y si utilizo la herramienta para que me avise cuando hay violencia y actúo para evitar la violencia, entonces a lo mejor se está utilizando éticamente bien. Pero si esa misma herramienta la voy a utilizar para, digamos, segregar a las personas y darles un beneficio a unas o a otras, entonces ya no está tan bien. ¿Okay? Pero eso no lo podemos regular en términos de técnicas de computación, porque hay un usuario que agarra las técnicas y las aplica para un determinado fin. ¿Okay? Entonces, los retos más bien están en cómo lidiamos con los usuarios de estas estrategias, ¿no? O sea, a final de cuentas, por ejemplo, un sistema que te califica exámenes, ¿no? y te califica mal un examen.
pero la inteligencia artificial no tiene, digamos, intención de dañar al estudiante, simplemente es porque así le salió la inferencia. ¿Okay? Entonces corresponde al profesor arreglar ese error. ¿Okay? Entonces, aunque le pusiéramos candados a la inteligencia artificial, pues a final de cuentas el usuario final es el que va a determinar cuál es su respuesta. Es ahí, ese yo creo que es el más grande reto que tenemos, el de la sociedad, más allá de las técnicas de inteligencia artificial. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más, jóvenes? Voy. ¿Quién era? Buenas tardes. Pues, mi pregunta más que nada igual sería con respecto a la cuestión ética y, por ejemplo, ¿qué tan factible o recomendable sería, por ejemplo, implementar inteligencias artificiales para tratamientos psicológicos, ¿no? O sea, cómo a lo mejor la inteligencia artificial correlacionaría mejor la recuperación psicológica de una persona a un ser humano normal. Bueno, desde mi punto de vista, creo que no deberíamos utilizar estos métodos de inteligencia artificial como un agente que te va a resolver problemas psicológicos. Porque, digamos, hasta ahorita está demostrado que la inteligencia artificial solo te va a responder con la información que fue entrenada, pero no tiene esta capacidad de intuición ni de entender a las personas. ¿Okay? Si nosotros como humanos nos cuesta, digamos, todavía entendernos, y que sería lo más adecuado, entonces una inteligencia artificial simplemente te va a responder con lo más probable, pero no necesariamente es lo más adecuado para todas las personas. Entonces, sí sé que se utiliza, ¿no? He tenido estudiantes que me han contado de que tenía tal problema y le pregunté a ChatGPT qué debo hacer en mi problema, pero no debería ser así, porque el método de ChatGPT no tiene la capacidad de entendernos como humanos, ¿vale? Entonces, pues desde mi punto de vista, no es adecuado utilizar estos sistemas para ese caso en específico. Ok. Gracias. Bien, muchas gracias. Vamos a dejar esto aquí. Y voy a entregarle este reconocimiento de parte del maestro Andrés Ortigosa Campos, constancia al doctor Aníbal Vázquez Gómez por haber impartido la conferencia del invierno de la IA a la primavera del Premio Nobel, en el marco de la Jornada de Ciencia y Tecnología en Computación 2024. Ninguna pregunta. Muchas gracias por su participación. Los invitamos a las siguientes conferencias. Gracias.